Buenos días, en este caso les vamos a explicar lo que es el empalme espiral-espiral. Esto está tomado del numeral 3.1.1.4 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Mi grupo está conformado por Cristian Rojas, Camilo Cortés, Juan Diego Carrillo, Nicolás Méndez, Martín Santiago Acosta y quien les habla, Joel Roa. Entonces, dando introducción al tema del empalme de espiral-espiral, este corresponde al empalme de dos alineamientos rectos mediante dos ramas de espiral con un radio único en el centro, pero sin un tramo circular. Esto quiere decir que tenemos dos variables igualadas a cero, que sería el ángulo al centro del empalme circular, y la longitud del empalme circular. Entonces, en este caso tenemos dos opciones, puede ser un empalme espiralizado simétrico o asimétrico, es decir, los parámetros de las espirales pueden ser iguales o diferentes. Entonces tenemos como el primer ejemplo que sería el empalme espiral-espiral simétrico, como podemos ver en la imagen. Entonces este empalme es adecuado para condiciones en las cuales se desea minimizar el impacto de fuerzas desiguales en los vehículos y maximizar el confort en la transición de las rectas o las curvas. Entonces tenemos el segundo ejemplo que sería el empalme espiral-espiral asimétrico. Este tipo de empalme se aplica en las zonas donde es necesario compensar el impacto de factores externos o pues de la geometría del terreno son complejas, proporcionando una transición que responde a las particularidades del terreno, como podemos observar en la imagen. Entonces en este caso tenemos una limitante que es el tipo de empalme está limitado a casos que la deflexión total del delta no exceda de 20 grados. Además, el ángulo de la cuerda larga de cada una de las espirales está limitado a un valor máximo de 10 grados. Y pues se prefiere utilizar un empalme espiral-espiral simétrico al asimétrico. Bueno, seguimos con los elementos del empalme, que aquí en general no tiene muchos elementos, ya que, como el nombre lo indica, es un empalme espiral-espiral, por lo tanto solo tiene los elementos que contendría una espiral. Entonces se reducen bastante la cantidad de elementos que hay y se hace más sencilla su entendimiento. Cosas a tener en cuenta para estos elementos: que para un empalme espiral-espiral simétrico, el ángulo en relación al centro de la espiral 1 es igual al ángulo en relación al centro de la espiral 2. Por lo tanto, el ángulo de flexión va a ser igual a dos veces ese ángulo en relación al centro de la espiral. Para un empalme espiral-espiral asimétrico, el ángulo de flexión es igual al ángulo en relación al centro de la espiral 1 sumado con el ángulo en relación al centro de la espiral 2, que, como se puede apreciar aquí en la imagen, este ángulo delta es igual a este ángulo más este ángulo, y siempre va a cumplir ese caso, sea simétrico o sea asimétrico, como aquí lo vemos. La deflexión del tramo circular debe ser igual a cero, como el mismo nombre lo dice y como se puede apreciar aquí en la imagen, no tiene un tramo circular. Por lo tanto, ya que no tiene, pues debería ser cero, debería, y es cero también. La longitud del empalme circular debe ser igual a cero. Lo mismo, como no tiene tramo circular, entonces no existe valor para esa longitud de ese empalme. Y eso sería todo por los elementos. Bien, ahora vamos con las normativas y criterios de diseño para nuestro empalme espiral-espiral. Como introducción tenemos el diseño de una curva de empalme espiral-espiral. Es una parte fundamental de la planificación de carreteras y vías férreas, ya que permite una transición suave y segura entre dos secciones de vía con diferentes direcciones o pendientes. Bien, también tenemos el radio de curvatura, pues ya que el radio de curvatura es muy importante. Este es nuestro primer criterio de diseño, ya que pues el radio de curvatura mínima permitido pues dependerá de la velocidad de diseño y el tipo de vía. Pues por lo general se utilizan radios de curvatura entre 100 y 1000 metros. La longitud de la curva pues, de empalme dependerá del radio de la curvatura y de la velocidad de diseño. Por lo general se utilizan longitudes entre 50 y 500 metros. Continuamos con el ángulo de giro, cuyo su máximo permitido dependerá de la velocidad de diseño y el tipo de la vía. Por lo general se utilizan ángulos entre 1 grado y 10 grados. Seguimos con la transición en espiral,
cuya función principal es conectar la curva de empalme con la sección recta de la vía. La longitud de esta dependerá del radio de la curvatura y la velocidad de diseño. La velocidad de diseño, uno de los parámetros fundamentales, nos permite determinar la curva de empalme y por lo general se utilizan velocidades de diseño entre 50 y 150 kilómetros por hora. Esta velocidad de diseño la determinamos depende de las curvas de nivel y la línea de ceros trazados por dichas curvas. Pasamos a la normativa. El documento principal es el diseño geométrico para carreteras de la INVIA, que es nuestro documento guía para el diseño de carreteras en Colombia, donde define las características geométricas para el diseño de las vías, proporciona los parámetros de las curvas horizontales y de transición, incluyendo las curvas de empalme de espiral a espiral. También tenemos las especificaciones técnicas generales de la construcción, también de la INVIAS, donde pues regulan aspectos relacionados con el diseño y la construcción de curvas y empalmes, con parámetros específicos para garantizar que mantengan los radios y peraltes acuerdo con la normativa nacional. También tenemos referencias internacionales adoptadas aquí en el país y en muchas ocasiones tomábamos de referencias como la Ashton Green Book para complementar y adoptar criterios, especialmente en el diseño de carreteras con mayores requisitos de velocidad y confort. Bueno, ahora yo les voy a explicar el aplicativo Curvas del Envías para un empalme espiral-espiral. Entonces, inicialmente para poder hacer la descarga del aplicativo Curvas hay que buscar Manual Diseño Geométrico de Carreteras y van a aparecer estas dos opciones. La primera es simplemente el PDF del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Envías y la segunda es un archivo ZIP donde van a encontrar lo que sería el aplicativo. Entonces esto es lo que tienen que descargar. Esto los va a llevar a una carpeta comprimida. Lo que hacen es extraerla para poder hacer uso del aplicativo. Listo, una vez que esté la descarga hecha, van a encontrar un archivo de Excel llamado curvas y es el aplicativo proporcionado por el envíos. Para esto hay que tener en cuenta que salga este mensaje de entrada debido a que si no sale es porque no se cargaron bien los macros y no van a poder utilizar el aplicativo de manera adecuada. Entonces, para el aplicativo, lo que ustedes van a poder hacer con él es diseñar cualquier tipo de curva teniendo en cuenta pues el manual de diseño geométrico de carreteras. Entonces, en nuestro caso, pues nos tocó el eh, espiral y este lo encontramos en el apartado de espiral, círculo, espiral. En tipo espiral, damos a la pestañita y nos vamos a espiral. Bueno, aquí lo que podemos encontrar es la información de la curva y la información para localizar la curva. Entonces nosotros todos estos datos son los que podemos variar dependiendo el diseño que estemos haciendo. Ya después de hacer esto, lo que hace el aplicativo, o sea, simplemente nosotros le damos calcular y el aplicativo nos brinda una serie de datos que pues más adelante pueden ser utilizados para llevarlos a Civil 3D. Entonces, aquí, pues bueno, ya lo pasé a espiral, se le da a calcular y aquí ya me crea la curva tipo espiral. Entonces aquí podemos cambiar las símbolos de salida, eh, la espiral de entrada, podemos darle nuevamente calcular
y él nos va cambiando la gráfica, nos va cambiando estas coordenadas. Cabe resaltar que estos datos de acá son los que se suben al Civil 3D. Aquí estas abscisas dependen de este incremento del abscisado, que aquí el aplicativo nos lo deja variar entre 5, 10 y 20. Y ya, eso sería todo acerca del aplicativo de curvas del Envías. Listo, ya vimos cómo se utilizaba el aplicativo. Ahora vamos a hacer este nuevo ejercicio en Civil 3D. Entonces, para ello necesitamos algunos parámetros iniciales que son el punto inicial, punto final y el punto, las coordenadas del PI. Acá tenemos los puntos, ahora solo rectificar las coordenadas. Entonces, el punto inicial me pedía que fuera 50 este en 1000 norte. Está bien. El PI era, tenemos acá 1407 norte y 417.346 este. Y el punto final era 1000. Entonces ahora con estos puntos vamos a hacer un alineamiento. Voy a colocar cualquier nombre, acá vamos a colocar la pieza que nos da el ejercicio, que es 460.97. Y escogemos entonces los puntos desde el punto inicial, perdón, primero hacemos una tangente sin curvas desde el punto inicial al PI y después del PI al punto final. Damos Enter. Ahí tenemos el alineamiento desde el abscissa que nos piden. Luego agregamos el empalme espiral espiral. Entonces podemos según como la curva, primero este y luego la derecha. Acá nos dice en el ángulo siempre voy a colocar menos de 180. Y vamos a colocar ahora el radio de curva. Como esto solo es empalme espiral espiral, el radio sería 0 para la curva. Y ahora vamos a colocar las longitudes de las espirales. Entonces de entrada vamos a tener una longitud de 200 y de salida vamos a tener una de 379.449. Luego damos otro Enter y vemos que ya se nos creó el empalme empalme. Ahora para verificar que el aplicativo y si el 3D no esté dando igual, el aplicativo nos está dando unas coordenadas acá, las cuales se pegan en un bloc de notas. Y acá podemos ver los que están delimitados por coma y primero me está dando el este. Guardamos ese archivo, luego nos vamos a Civil, vamos a darle en insertar, vamos a darle acá a insertar puntos desde un archivo. Escogemos el archivo del bloc de notas y le vamos a dar este que es este y luego el norte delimitados por comas. Le damos OK. Y acá ya nos dio los puntos y vemos que cumplen con lo que ha hecho el Civil 3D. Este sería como comprobaríamos el funcionamiento de tanto del aplicativo como del el Civil 3D.